Listo, muchachos, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos los que sacan un poco de su tiempo para realizar esta capacitación. De acuerdo a la encuesta realizada en el grupo, entonces vamos a ver hoy la temática del instructivo 009 de IPONOSPLA sobre los lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden público. Es el tema número 25 de nuestra directiva del concurso. Por favor, me confirmen si pueden ver las diapositivas que estoy compartiendo. 5.8 instructivo de 09 IPONOSPLA. Listo. Entonces, ese instructivo corresponde a la temática 25, como les decía, de la directiva 007. ¿Listo? Entonces, recordamos nuevamente, lo primero que realizamos cuando vamos a hacer el estudio previo de cualquier temática, lo primero que debemos hacer es realizar el compendio de resumen de lo que vamos a estudiar, para así pues, podernos dar una idea general de la temática que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, esta directiva nos habla sobre los lineamientos institucionales para el restablecimiento de orden público. Consta de 11 puntos. La guía es muy específica. Habla sobre un procedimiento y una normatividad de cada uno de estos procedimientos. Entonces vamos a verlos rápidamente. Entonces tenemos el primero, manifestaciones públicas. El segundo de ellos son huelgas. El tercero, perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial. El cuarto tema es obstrucción de vías públicas que afectan el orden público. El quinto tema, enfrentamientos entre barras organizadas de hinchas de fútbol. Pasamos a el sexto de los puntos, que son las sazonadas. Séptimo, erradicación de cultivos ilícitos. Octavo, explotación ilícita de yacimientos mineros. Noveno, riñas colectivas. Décimo, motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios. Y 11, usurpación de inmuebles o tierras. ¿Eso? Entonces, esa es la temática. Solamente damos esta instructivo, solamente habla sobre estas 11 temáticas. Y como les decía, trae una parte normativa y también trae un procedimiento a realizar. Entonces vamos a dar inicio con la primera. Entonces la primera que habíamos hablado era sobre... bueno, antes de eso, voy a compartirles... el inicio de nuestra directiva. Entonces dice, lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden público. La Policía Nacional debe garantizar los derechos y libertades públicas, pero también debe asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares conforme lo estipulado en el artículo 218. Entonces, el artículo 218 de la Constitución Política nos habla de ¿qué? La misión de la policía. De la misión de la policía. ¿Listo? Entonces, dice, la misión de la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz. Esa es la primera parte de esta directiva. Después de ello, también dice que está inmerso el artículo número 2 de la Constitución Política. ¿De qué nos habla el artículo 2 de la Constitución Política? Dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familia, lengua, región, opinión política o filosofía. Entonces ese es el compendio de lo que nos habla el artículo número 2 de la Constitución Política. También nos habla de la Ley 62 de 1993, que establece la obligatoriedad de la Policía Nacional
para intervenir frente a los casos de policía conforme a la adicionalidad para prestación de un servicio de policía eficaz, efectivo y eficiente ante las exigencias de la sociedad. ¿Listo? Entonces dice, seguido de ello dice, la Dirección General de la Policía Nacional en estricto acatamiento de la Constitución, estas dos leyes que acabamos de leer, dice las leyes y los reglamentos, imparte instrucción para la atención de los diferentes escenarios que pueden alterar el orden y que requieren el uso de la fuerza menos letal, la cual está consagrada en la ley como medio de policía, que debe ser cumplida bajo estrictos estándares de protección de los derechos humanos, tanto como los participantes como los terceros ajenos a los hechos, los miembros de la Policía Nacional u otras autoridades. ¿Listo? Entonces, eso es el contenido del prólogo para ingresar ya de lleno a cada uno de los 11 posibles afectaciones al orden. Entonces vamos a iniciar con el primero. Hablábamos que era manifestaciones públicas. ¿Listo? Manifestaciones públicas. Entonces, dice las manifestaciones públicas. Es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política. ¿Listo? ¿De qué nos habla el artículo 37 de la Constitución Política? Por favor, para que alguien que tenga a la mano pueda leérnoslo, compartir lo que aparece en pantalla. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Listo, entonces ese es el derecho fundamental que nos faculta para, en este primer punto, de las manifestaciones públicas. Aparte de eso, dice la guía que admite la protesta y el derecho a la libertad de expresión, lo que implica que en este caso las agresiones verbales deben ser toleradas por el uniformado. ¿Listo? Entonces, ahí hablamos sobre este punto que dice que no son manifestaciones públicas cuando se vuelven violentas. ¿Listo? Cuando tampoco son válidas estas manifestaciones públicas cuando existe propaganda para promocionar la guerra, ¿sí? Ya se vuelve una manifestación impropia. Dice cuando se hacen apologías al odio, a la violencia y al delito, cuando en ellas se promulga la pornografía infantil y cuando se incita al público, al pueblo, a cometer delitos. Otro que dice legalmente, por costumbre, los manifestantes pueden dar aviso a las alcaldías respectivas por escrito mediante correo electrónico 48 horas antes del evento, indicando la fecha y hora del lugar y el recorrido. Pero que este aviso no hacerlo no limita o prohíbe la reunión o la manifestación. Solamente que es un protocolo como para informar a las autoridades que se va a realizar esta manifestación pública, siempre y cuando no se entorpezca el desarrollo normal de las actividades de la demás comunidad que no está participando en estas manifestaciones. También dice, dentro del compendio, adicionalmente, si es una manifestación, una reunión espontánea por parte de la población, se considera viable siempre y cuando no se altere la convivencia o se convierta en grave inminente de algún disturbio por parte de los manifestantes. ¿Listo? Ahora hablamos sobre los procedimientos. Entonces, ¿cómo aplica el procedimiento? Entonces, dice, la guía nos dice, como complemento a lo dispuesto en el decreto 003 del 2021, el Estatuto de Reacción y Uso de Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y la Protección de los Derechos
pacíficos de los ciudadanos, y las resoluciones 2903, los comandantes de policía y departamentos deberán tener en cuenta los siguientes puntos. El primero de los puntos es el acompañamiento de las manifestaciones públicas por parte de la Policía Nacional. Debe ser en lo posible, lo más discretas, ¿sí? La presencia de los miembros de la policía no debe ser aprovechada por los manifestantes para incitar al odio. Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco deben colocarlos para abrir o cerrar las manifestaciones o las vías. No deben ser apostados de manera inerte en los lugares donde los puedan ser objetos de ataques, como en unas ocasiones vemos cuando realizan esas manifestaciones. Aparte de eso, en casos de violencia se debe intervenir bajo los protocolos dispuestos por la UNMO. ¿Quién sabe qué es la UNMO? Buenas noches. Buenas noches, señor. Significa Unidad de Diálogo para Mantenimiento del Orden. Listo, entonces ese es el nuevo nombre que han dispuesto el director de la policía para llamar al antiguo SMAT, ¿cierto? Entonces es Sí, señor. la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Y saben, qué pena ahí como para aportar algo. O sea, UNMO se llama la parte central, Sí. pero ya en las diferentes ciudades se llama GUMO, con G. Grupo de Unidad de Diálogo para Mantenimiento del Orden. Ah, bueno, listo. Entonces, la primera siglas, las que estamos compartiendo, la UNMO, entonces es de nivel central, ¿sí? Sí, señor. Listo. Otro de los procedimientos en este primer punto que estamos hablando sobre manifestaciones públicas, dice que en manifestaciones con presencia de mayoría de jóvenes, o sea, entre 15 y 24, la primera intervención la deberá hacer las unidades de fuerza disponible. ¿Listo? Salvo en que los niveles de agresión sean tan altos que sea necesario la actuación inmediata de las unidades especialidades de la UNMO, la cual aplicará los protocolos establecidos por la norma que los regula. Ese es como el primer fuerza disponible para acompañamiento y disuasión de alguna manifestación que se torne violenta. Entonces se hará con personal de fuerza disponible, y en caso de que se desborde esta situación de riesgos, se puede recurrir a los compañeros de la fuerza de la UNMO. ¿Listo? Seguimos. Vamos a pasar en esos momentos. Ya pasamos todo lo que era el primer punto sobre manifestación pública. Vamos ahora a pasar al segundo punto, que habla sobre la huelga. Entonces tenemos un primer punto que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, que es el artículo 56. Por favor, alguien que lo pueda leer. Se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servidores públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentaria es de este derecho. Listo, entonces acá nos habla que todo el mundo tiene derecho a realizar huelga, salvo los servidores públicos, incluidos, pues, obviamente, la Policía Nacional. Aparte de eso, tenemos que no se puede utilizar para promover el desorden o cometer infracciones o delitos. No se puede utilizar este elemento de huelga para realizar eso. Tampoco se puede patrocinar. Nosotros, como miembros de la policía, cubriendo este servicio, no podemos patrocinar el ingreso de trabajadores minoritarios cuando la mayoría se encuentre en huelga. ¿Listo? ¿Eso dónde lo vemos? En el artículo 448 de las funciones de las autoridades ante las huelgas. Entonces dice, durante el desarrollo de la huelga, las autoridades policíacas tienen a su cargo la vigilancia del curso pacífico del movimiento y ejercerán de modo permanente la acción que les corresponda, a fin de evitar que los huelguistas, los empleados o cualquier persona
en conexión con ellos excedan las finalidades jurídicas de la huelga o intenten aprovecharlas para promover desórdenes o cometer infracciones o delitos. Hay otro punto dentro de este artículo que nos habla: mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persisten en la huelga, las autoridades garantizarán el derecho de esta y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores, aunque estos manifiesten su deseo de hacerlo. ¿Listo? Entonces, vemos cómo la ley, el Código Sustantivo del Trabajo, explícitamente habla de las funciones que tenemos como servidores públicos, Fuerza de la Policía Nacional, en el caso de la huelga. ¿Listo? Ahora vamos a ver el tercero, la perturbación en servicios de transporte público, colectivo u oficial. ¿Listo? Entonces, tenemos un fundamento jurídico que habla, es un delito tipificado en el artículo 353 de la ley 599 del 2000. ¿Cuál es la ley 599 del 2000? Código Penal. Código Penal. El Código Penal, ¿listo? Entonces aquí estamos hablando sobre el Código Penal. Y dentro de esta perturbación dice, no es cualquier nivel o grado de perturbación, tiene que tratarse de una perturbación superlativa. Entonces, ¿qué es perturbación superlativa? Nos dice, es hacer completamente imposible el transporte público, ¿listo? Colectivo o oficial. Y por tanto, no consiste solamente en paralizar o frenar los vehículos o el servicio de transporte público, sino eliminar cualquier posible condición para la circulación del mismo. ¿Listo? Entonces eso es lo que significa perturbación superlativa en las perturbaciones del servicio público, colectivo o oficial. ¿Listo? Tiene un procedimiento, vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces dice, las primeras personas de la Policía Nacional que van a ser encargadas de atender inicialmente esta perturbación son la fuerza pública, ¿listo? La fuerza disponible. Esos son los primeros funcionarios que van a acompañar a las autoridades político-administrativas y el Ministerio Público, quienes serán los encargados de iniciar el diálogo con aquellas personas que están realizando esta perturbación. ¿Listo? En el evento en que la perturbación elimine las posibilidades de realizar el diálogo, ¿sí?, o otras circunstancias comprobadas, se deberá establecer el orden, incluso utilizando la fuerza. ¿Listo? Entonces, para ello, deberá iniciarse un procedimiento de identificación de los líderes que están realizando esta perturbación al servicio de transporte público. ¿Listo? Cuando ya se identifique y el nivel de agresión continúe, se deberá pasar al siguiente de los puntos, que es la utilización de unidades especialidades de la UMO, la cual aplicará pues los protocolos establecidos en la norma que los regula. ¿Listo? Entonces esos son los tres procedimientos que se deben realizar. Entonces, primero la intervención de la fuerza disponible, con la que van a acompañar estas autoridades administrativas para que puedan realizar los primeros acercamientos de diálogo. Si no se puede establecer, entonces se comienzan a identificar a los líderes para capturarlos, y si no se puede capturar, entonces ingresa las unidades especialidades de la UMO. ¿Listo? Vamos a pasar al cuarto. Cuarto dice, obstrucción de vías públicas que afectan el orden público. ¿Listo? El anterior hablábamos sobre la circulación del servicio de transporte. Aquí estamos hablando de la obstrucción de vías públicas que afectan el orden público. ¿Listo? Dice que el fundamento jurídico está tipificado en el artículo 353A del Código Penal. ¿Qué dice? Por favor, alguien que nos pueda ayudar a leer qué dice el artículo 353A del Código Penal. Sí, señor, 58 Jaimes. 58 Jaimes, siga.
Sí, señor. El que por medio ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva, general, las vías o las infraestructuras de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 días de salario mínimo legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Aquí estamos viendo tipificación de este delito. El año pasado lo vimos mucho cuando hubo la protesta social en unas ciudades más que en otras. Lo vimos muy afectado en la parte sur del país, por lados de Cali, Cauca, donde obstruían totalmente las vías y no dejaban pasar ni siquiera los alimentos o ayudas humanitarias para contrarrestar estos bloqueos que se realizaron. ¿Listo? Para considerar esto un delito, dice la norma, se debe mostrar el acto que se realiza, ¿sí? Se debe mostrar la irregularidad, cierre total de la infraestructura de transporte y también cómo afecta eso contra la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente y el derecho al trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando se pueda tipificar alguna de esas condiciones, se puede decir que se está obstruyendo la vía y se está generando una afectación al orden público. ¿Listo? Hay un punto que trae la guía específica donde dice si existe una vía alterna donde se podría pasar los vehículos los cuales se está obstruyendo, ya no se tipificaría la obstrucción de vías públicas que afectan el orden público, sino se iniciaría este procedimiento como si fuera el número 1. ¿Cuál era el número 1? El primero que vimos. La afectación del orden del primer punto. ¿Cómo se llama? Afectación del orden público. Manifestaciones públicas. ¿Listo? Manifestaciones públicas. Era el primero que vimos. El segundo que vimos, ¿cómo se llamaba? El segundo que vimos se llamaba huelga. ¿Listo? El tercero que vimos, el que acabamos de ver, el tercero, se llama perturbación del servicio público colectivo oficial. Y el cuarto que estamos viendo es obstrucción de las vías que afectan el orden público. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, para que lo tengan en cuenta. Si en esta obstrucción de vías existiera otra vía alterna donde los vehículos pueden pasar, ya no se tipificaría esta obstrucción de vías, sino pasaríamos a las manifestaciones públicas. ¿Listo? Tenemos un procedimientos. Entonces, el primer procedimiento, como vimos en los anteriores, ¿cuáles son los encargados de atender inicialmente esta obstrucción para acompañar a las autoridades públicas para comenzar los diálogos? La fuerza disponible. Listo. Entonces, la fuerza disponible. Entonces, aquí volvemos la fuerza disponible. Son los primeros agentes del orden que van a acompañar a estas autoridades. En el evento en que la obstrucción de las vías donde se incurran en este procedimiento y no se pueda realizar este diálogo, ¿qué es el segundo paso? También lo vimos en el anterior. ¿Cuál es el segundo de los pasos? Les muestro la imagen para que se acuerden. ¿Cuál es el segundo de los pasos? El diálogo de los político-administrativos. Ese es el primero. ¿Listo? El acompañamiento de la fuerza pública es con el fin de brindar la seguridad a los políticos administrativos para iniciar los diálogos. Pero si no se puede dar el diálogo, ¿cuál es el segundo de los puntos? La presencia del alumno. Entonces, identificación de líderes con el fin de capturarlos. ¿Listo? Identificar los líderes que están organizando todos estos
todos estos desórdenes para poderlos capturar. ¿Listo? Cuando no se puedan hacer la captura de estos líderes, ¿cuál es el tercero de los pasos? El tercero de los pasos. Grupo del orden público. Listo, entonces, cuando el nivel de agresión aumente, se actuará con las unidades especialidades de la UMO, ¿listo? La cual aplicará pues, los protocolos que regula la norma, ¿listo? Y aquí terminamos el procedimiento de la obstrucción de vías que afectan al orden público. Vamos a pasar al número 5. Entonces dice, enfrentamientos entre barras organizadas de hinchas de fútbol. ¿Listo? Enfrentamientos entre barras organizadas de hinchas de fútbol. Entonces tiene un fundamento jurídico que habla sobre una contravención de policía establecida en un artículo 15 de la ley 1445. Este artículo habla sobre la iniciación a la agresión física o verbal o daño a infraestructura deportiva pública, residencial o comercial con ocasión de espectáculos deportivos. Y el contenido del artículo dice el que dentro de un espectáculo deportivo, estadio o cancha, tribuna, en el entorno de este, o con ocasión de un evento deportivo inicia o cometa actos de agresión física verbal sobre otra persona o dañe infraestructura deportiva pública, residencial o comercial, será sancionado con una multa y la prohibición de ingresos a escenarios deportivos. ¿Listo? Eso habla esta ley. Pero también tenemos que tener en cuenta que no lo exime de las otras leyes que incurra, como el Código Nacional de Policía. ¿Listo? Para considerar esto un delito, para que se considere y se tipifique el delito, debe afectar un bien jurídico como la integridad de las personas, el patrimonio o la seguridad pública. ¿Listo? También nos dice que dentro de este resolución instructivo dice la Policía Nacional debe prevenir la aparición de estos hechos de violencia en los estadios, en sus alrededores y brindar la seguridad coordinada con los desplazamientos de los hinchas. ¿Listo? Se debe instalar en las proximidades de los estadios y oficinas de fútbol, oficinas móviles de denuncia y recepción de capturados. ¿Listo? Es uno de los procedimientos que se debe realizar. Ahora vamos a ver en la parte de procedimientos, entonces dice, lo primero, se debe establecer controles de embriaguez en los estadios y sus alrededores. ¿Listo? Establecer los controles en los estadios y alrededores. Dice, el personal de fuerza disponible será el encargado, nuevamente, el personal de fuerza disponible será el encargado de atender inicialmente el enfrentamiento, tratando de evitar que alcancen niveles de alta agresividad. ¿Listo? Cuando los niveles de alta agresividad se presenten, ¿quién deberá actuar como segunda instancia? ¿Quién es? Entonces ya vemos que el personal de las unidades especialidades de la UMO son los que aplicarán esos protocolos para regular y restablecer el orden público. ¿Listo? También nos habla que durante el desplazamiento coordinado de hinchas hacia el estadio o hacia los sitios de concentración de esos equipos, debe haber un dispositivo de fuerza disponible o de la UMO para realizar el acompañamiento de estas barras y no se presenten desmanes en esos recorridos. ¿Listo? Vamos a pasar al número 6. Hablamos de azonadas. Número 6, azonadas. Dice, el delito tipificado para las azonadas es el artículo 469 del Código Penal. Por favor, un compañero que nos lea el artículo 469. Los que en forma
tumultar y exigieran violentamente la autoridad de la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 16 meses a 36 meses. Listo. Entonces, el Código Penal tipifica este delito cuando personas de forma violenta ataquen o exijan la ejecución o omisión de algún acto propio de sus funciones. En el caso de nosotros, la fuerza pública. ¿Listo? Si la zonada impide la participación ciudadana institucionalizada, también contradice uno de los fines del Estado, por lo que el orden político, social y económico, la zonada, al impedir la tranquilidad, priva a los miembros de la sociedad civil de uno de sus derechos fundamentales, cuál es la tranquilidad, además de desvertebrar uno de los derechos fundamentales, la seguridad. Al hacerlo, implicará y tipificará esta conducta, ya que validará esta seguridad contra la tranquilidad ciudadana. ¿Listo? Tenemos un procedimiento. Entonces, cuando existan esas azonadas, acuérdense que azonadas pueden ser a cualquier instalación pública, ya sea una alcaldía, una registraduría, la misma policía. Entonces existe un procedimiento específico. El primero de ellos es, como es una actuación violenta desde el inicio, ¿sí? Porque las azonadas tienen esa condición de violencia desde el inicio, debe intervenir el grupo de la UNO, ¿listo? La cual, según sus protocolos, pues realizará su intervención. Como segundo, como atenta también, puede atentar también contra la vida e integridad de los servidores públicos, se podrá afectar a la comunidad, el patrimonio público y privado, deberá restablecer el orden público y están autorizados para inclusive utilizar medios de fuerza. Entonces, se está autorizado en estos procedimientos, si es necesario, utilizar la fuerza, pero entonces ya sabemos que pues tiene unos protocolos para esa aplicación. ¿Listo? Vamos a pasar al número 7, pero antes de pasar al 7, vamos a recordar todos los puntos que llevamos hasta el momento. Entonces tenemos el primero. Por favor, el primero era... ¿Cuál era el primero? Manifestaciones públicas. El segundo. Huelga. La huelga. El tercero. Transporte público. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo o oficial. El cuarto. Obstrucción de vías públicas que afectan el orden público. ¿Listo? Entonces, el tercero es con vehículos, cuando se hace la obstrucción, la perturbación con vehículos, o sea, se bloquean las vías. Obstrucción de vía pública. Y el cuarto es cuando se hace, pero por medio de personas, se hace obstrucción de las vías afectando el orden público. Utilizan otros objetos para hacer la obstrucción. El quinto, ¿quién recuerda el quinto? Peña entre hinchas. Enfrentamientos entre barras organizadas de hinchas de fútbol. El sexto, que acabamos de ver. Azonada. ¿Listo? Y vamos a entrar al séptimo, que es erradicación de cultivos ilícitos. ¿Listo? Entonces, se tipifica, dentro de este delito, está tipificado este delito en el artículo 375 del Código Penal. Dice, el que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve, financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que se pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia de más de 1 kilogramo o semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión y aparecen pues los meses tipificados dentro de esta
conducta. ¿Listo? Entonces, ese es el artículo, el fundamento jurídico para alteración del orden. ¿Listo? El procedimiento que realizamos cuando encontramos esta erradicación de cultivos, dice que se debe realizar con policía judicial para la destrucción de las plantaciones y sustancias incautadas, y eso se encuentra regulado en el artículo 77 de la Ley 30. ¿Listo? Dice, se trata de conductas que afectan el bien jurídico de la salud pública, la cual sanciona la conducta de cultivar, conservar o financiar sin permiso de las autoridades plantaciones de marihuana o cualquier otra planta que pueda producir cocaína. ¿Dicho? También habla sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad como cualquier otro fundamento, pero no obstante a ello, este no puede ser invocado para desconocer los derechos de otros, ni los derechos colectivos. ¿Listo? Entonces, vemos un procedimiento, entonces, para tipificación de esta conducta de orden, de alteración del orden. Entonces, en la erradicación de cultivos, en primera instancia, como podemos ser objetos de armas blancas o contundentes, dice que se debe intervenir bajo los protocolos dispuestos por la UNMO, ¿listo? La cual aplicará de acuerdo a las normas que se encuentran reguladas. ¿Listo? Dentro de los protocolos de la UNMO hay que verificar si primero se realiza por intermedio de otras unidades de especialidades antes de que participen nuestros compañeros del SMAC, del antiguo SMAC. ¿Listo? Si el procedimiento de erradicación se pone en riesgo la vida o integridad de las autoridades o las personas que llevan a cabo la intervención, se deberá recurrir a otros comandos para restablecer el orden, inclusive utilizando la fuerza. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos intervenir con compañeros de la ICAR para realizar este procedimiento. Pasamos ahora al octavo punto: explotación ilícita de yacimientos mineros. ¿Listo? Entonces, aquí se tipifican dos delitos. ¿Listo? Primero de ellos está en el artículo 332 del Código Penal. Dice, explotación ilícita de yacimientos mineros o otras materiales. Dice, el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimientos mineros o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces o ríos o orillas de los ríos por medio de capaces de causar grave daño a los recursos naturales. ¿Listo? Al medio ambiente, incurrirá en prisión. Y tipifica pues los meses de cada uno de los delitos de acuerdo a su gravedad. Y el segundo de los delitos, de los artículos, está en el 334, que dice contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos. Dice el que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera con ocasión a la extracción o excavación, explotación, construcción y montaje, explotación, beneficio para transformación, transporte de actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de 5 a 10 años y las multas que estipula pues la ley. ¿Listo? Y dentro de esta explotación minera ilícita de yacimientos, dice el fundamento jurídico que no se requiere, no se desarrolla con el fin de perseguir a aquellos mineros que realizan esta actividad de forma ancestral, sino que
se pretende es perseguir aquellas grandes empresas que utilizan maquinaria pesada y dañan nuestro ambiente y ecología de nuestro país. ¿Listo? El procedimiento nos habla: en aquellos lugares donde se realice la explotación de yacimientos mineros, se realiza bajo la intervención de los protocolos dispuestos por la ONU, la cual aplicará, pues, de acuerdo a la norma y a los eventos que se presenten. En los lugares donde se atente contra la vida o se logre establecer que existen autoridades o grupos al margen de la ley, se deberán restablecer con grupos especializados que puedan utilizar la fuerza. ¿Listo? Entonces aquí vuelven a ingresar nuestros comandos de policía. Vamos a pasar al 9, dice riñas colectivas. Riñas colectivas. Dice, la riña o la confrontación violenta, en principio, es un comportamiento contrario a la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de las personas, de acuerdo a lo que se establece en la ley 1801. Pero cuando la riña es colectiva entre dos o más personas, requiere una intervención especial por parte de la policía. ¿Listo? Entonces, en este concepto es necesario decir que la violencia física entre más de dos personas que se toman a los golpes o en ocasiones emplean armas o objetos contundentes, se afecta un bien jurídico que es la tranquilidad, las relaciones respetuosas y se afecta el orden público. ¿Listo? Entonces, todas esas conductas nos proponen un procedimiento para realizar. Entonces nos dice que en primera instancia se puede utilizar miembros de la vigilancia del cuadrante para atender estos casos. Si la riña es muy grande y necesita otros protocolos de intervención, se podrá utilizar personal de la fuerza disponible de las metropolitanas y departamentos. ¿Listo? Y cuando ya se salga de contexto esa riña colectiva, pues tenemos que utilizar nuestros grupos especializados de la ONU. ¿Listo? Esos son los procedimientos que se realizan. Vamos a pasar al punto número 10, que habla sobre motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios. Dice, siendo esta una grave una falta grave disciplinaria, como motines o resistencia, de acuerdo a las leyes, la Policía Nacional, previo al requerimiento del director general del Instituto Nacional Penitenciario o el director del establecimiento donde ocurren los hechos, podrá autorizar el ingreso a las instalaciones de personal de la policía para prevenir o conjurar graves alteraciones del orden público. ¿Listo? De acuerdo a eso, podremos, la única forma para poder ingresar a estas instalaciones es con la autorización previa de estas dos personas, el director general del Instituto Nacional o el director del establecimiento carcelario. Dentro de los procedimientos, dice, la Policía Nacional tiene a cargo la vigilancia externa del establecimiento carcelario cuando las circunstancias lo exijan o a criterio de cada uno de los comandantes. ¿Listo? Entonces, vigilancia externa. Después, existe otro procedimiento que dice la intervención al interior de los establecimientos de reclusión. Procederá previo a una solicitud, como habíamos dicho, y si es en caso urgente, previo a la autorización del director de ese establecimiento con unidades de la UNO, atendiendo todos los protocolos establecidos para su funcionamiento. Cuando se quiere realizar una intervención
en la parte exterior de los establecimientos carcelarios se va a utilizar personal de la fuerza disponible para eso. ¿Listo? Y si hay agresiones, pues, y el nivel de agresión, pues se medirá por parte de la UNMO y autorizará también el apoyo de nuestras unidades de la UNMO para realizar los protocolos para el restablecimiento del orden en estos motines que se puedan establecer en los alrededores, tanto en el exterior como en el interior de los centros carcelarios o penitenciarios. ¿Listo? Por último, de acuerdo a la guía, el instructivo de hoy, el último es la usurpación de inmuebles o tierras. Usurpación de bienes o de tierras. ¿Listo? Entonces dice que dentro de esta tipificación de estos delitos existen 3 conductas. La primera de ellas es la invasión de tierras, que se encuentra tipificada en el artículo 263. La segunda de ellas es la conducta de perturbación de la posesión, que está dentro del artículo 264, que dice: el que fuera de los casos previstos en el artículo anterior y por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturbe la pacífica posesión que tiene otro sobre un bien, incurrirá en este delito. Y tenemos el otro, que es la conducta de avasallamiento de bien inmueble. ¿Listo? Entonces, el que por sí o por tercores o por tercera persona ocupe de hecho, usurpa, invada o desaloje, incurrirá en una conducta de prisión, ¿sí? Si utiliza la violencia o intimidación a estas personas, la conducta incurrirá, aumentará en otro %, ¿sí? Y si se hace con un grupo colectivo, o en algunas partes vemos cuando usurpan estos terrenos, también genera un incremento en la conducta y en la pena. ¿Listo? También aparece la actuación de la policía en estos casos sobre lo que lo tipifica en la ley 1801, ¿sí? En los artículos 79 y 81, que habla sobre la propiedad privada, teniendo en cuenta que es un derecho constitucional. Y también habla que todo acto que se realice violentamente, la policía deberá intervenir con el fin de restablecer este estado y poder realizar el despeje de este derecho. ¿Listo? Tenemos un procedimiento. Entonces dice: cuando se ejecuten acciones en las cuales se pretenda iniciar la perturbación del bien ajeno, del bien inmueble, sean estos públicos o privados, por las vías de hecho, la Policía Nacional tiene la obligación de impedir para expulsar a estos responsables dentro de 48 horas. ¿Listo? 48 horas. La actuación tiene por finalidad desalojar el terreno, ¿sí? Y restablecer el orden en esa zona. La intervención inicial, ¿quién la hace? ¿Quién hace la intervención inicial a este procedimiento? Fuerza disponible. La fuerza disponible. ¿Listo? La fuerza disponible es la primera intervención para realizar este acompañamiento a las autoridades para realizar estos desalojos. Si aumenta los niveles de agresión, entonces vamos a intervenir con las unidades de la UNMO, ¿listo? De acuerdo a sus reglamentos. Y si posterior a estas 48 horas todavía no se ha realizado el desalojo, se podrá realizar la intervención y captura de los invasores. ¿Listo? Y ahí termina, cuando
hayan pasado o superado 6 meses y las autoridades policiales no hayan podido hacer el desalojo, ya no será competencia de la Policía Nacional para solucionar estos inconvenientes de orden público y pasarán a competencias de las inspecciones de policía y los jueces civiles, de acuerdo a un procedimiento que realice el dueño del bien inmueble. ¿Listo? Y ahí, hasta aquí está el instructivo 009. Nos dice también que, por último, que la aplicación de cualquiera de estos 11 restablecimiento del orden, estos 11 puntos que acabamos de ver, se deben realizar una serie de protocolos, se deben seguir una serie de guías que están estipuladas. Ahí hablan cada una de ellas. La primera de ellas es una guía de la actuación policial. La segunda es el empleo de armas, municiones y dispositivos de menor letalidad. También habla sobre una guía del control y apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados. Habla sobre una guía de procedimientos para el acompañamiento de manifestaciones e intervención, el control de disturbios. Habla sobre incautación de armas de fuego, explosivos. Y por último habla de una guía para la destrucción de laboratorios e insumos químicos. ¿Listo? Entonces, como vemos, cada uno de los procedimientos que vimos hoy tiene una serie de guías en los cuales nos dice a más profundidad, aparte de las que vimos hoy, cómo se debe aplicar cada uno de estos protocolos. ¿Listo? Entonces, espero que la guía de hoy haya sido lo más didáctica posible, que hayamos podido avanzar. Es una guía básica, pero sé que ha sido de mucho provecho la explicación del día de hoy. Nos queda pendiente la realización del examen. El fin de semana se lo voy a compartir. Y para los que no pudieron asistir hoy, estará pues la grabación también este fin de semana de la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Vicente, en esa guía no habla del PMU, las personas que tienen que estar pendientes, aparte de la Policía Nacional, no hay un PMU. No, en esta guía, como protocolo de PMU, no especifica. Eso, muchachos. Entonces estamos pendientes. Vamos a mirar cuáles temáticas nos hacen falta para comenzar a evacuar y ya ir organizando nuestro segundo simulacro de conocimientos policiales para aplicarlo antes de que finalice el mes de mayo. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, feliz noche para todos y gracias por participar. Muy amable. Excelente, igualmente, gracias, mi amor. Igualmente, mi sargento, muy amable, gracias. 5-8, Miguel.